Bien, como digo, esta conferencia sirve de marco a este ciclo y aborda el tema de la exposición temporal, que es el bloqueo carlista de Pamplona. Un episodio que se enmarca en la segunda o tercera guerra carlista, según las historiografías, que, como saben, enfrentó a las tropas liberales contra los partidarios del pretendiente Carlos VII entre 1872 y 1876. Es un episodio poco conocido, tanto para la historiografía sobre las guerras carlistas, incluso para la propia historiografía de la segunda guerra carlista, segunda o tercera guerra carlista. Hay que decir que desde el punto de vista militar no deja de ser un episodio, vamos a decir, aislado, que se enmarca en las operaciones que tuvieron lugar en el frente del norte, donde destacaron otros hechos de armas más significativos, entre ellos el sitio de Bilbao o el sitio de Irún, aunque el bloqueo de Pamplona tuvo su importancia desde un punto de vista estratégico. Pero quizás son los testimonios que nos han llegado sobre este bloqueo de Pamplona los que dan cuenta de la importancia que tuvo, puesto que, pese a que, repito, no fue un episodio histórico destacado, militar destacado, sin embargo sí que tuvo unas consecuencias muy importantes para la población pamplonesa, que fue la que padeció durante 5 largos meses, durante el invierno de 1874 a 1875, las consecuencias de ese bloqueo carlista que voy a comentar y que voy a tratar, por lo menos, de apuntar sus hitos más destacados. Ese es precisamente, además, el enfoque que se ha dado a la exposición temporal, la importancia de los testimonios, la importancia de la población como sujeto colectivo que padece el bloqueo carlista de Pamplona. Bien, sabido es que Pamplona, por su condición de punto estratégico en el norte de España, ha sido codiciada a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta época contemporánea. Ya en el propio siglo XIX fue sitiada en alguna ocasión, las tropas napoleónicas, las tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis al final del trienio liberal, e incluso parece ser que en la primera guerra carlista hubo intención de sitiar Pamplona y, según cuentan algunas fuentes, fue el propio Zumalacárregui quien desistió, quien hizo que el ejército carlista desistiera de la idea, consciente de lo que ello iba a suponer para la capital navarra. No fue así, sin embargo, en la última guerra carlista, cuando Pamplona, como digo, sufrió un bloqueo de 5 meses por las tropas del pretendiente Carlos VII. El bloqueo carlista de Pamplona, y ahora quiero centrar un poco la atención en este tema, ya lo he adelantado, no cuenta con una especial atención por parte de la historiografía. Sí es verdad que en los últimos años, determinados estudios han empezado a poner atención a lo que supuso ese bloqueo, a quienes fueron los protagonistas del bloqueo, de los diferentes generales que dirigieron las tropas o que protagonizaron los hechos ocurridos durante el bloqueo carlista de Pamplona. Tal es así esta ausencia detallada del bloqueo carlista de Pamplona en la historiografía, que uno llega incluso a cuestionarse si verdaderamente esto fue un bloqueo, si fue un sitio o simplemente fue que se dispusieron unas cuantas tropas carlistas alrededor de Pamplona y durante un tiempo estuvieron controlando los accesos, pero tampoco sin muchas consecuencias. Si atendemos a la terminología del bloqueo, nos damos cuenta que ya existe en la propia época una disparidad terminológica. Así, por ejemplo, para referirse a Bilbao o Irún se habla del sitio, mientras que para referirse a Pamplona se habla del bloqueo. Son dos conceptos distintos, por lo visto. Pero si profundizamos más en los testimonios, nos damos cuenta que se utilizan de manera indistinta, y de hecho hay un testimonio muy interesante del sitio de Bilbao de 1874 en el que un testigo ocular nos habla del bloqueo, que según él se caracteriza por al menos 3 hechos o fases. Por un lado, el cerco físico de la ciudad, el cierre de toda conexión con el exterior, con el corte además de suministros de alimentos y de agua, y finalmente el bloqueo. Cerco físico de la ciudad, corte de suministro de alimentos y de agua y bombardeo. Estas son, parece ser, las 3
características con las que debe contar un bloqueo. Bien, si nos atenemos al de Pamplona, sí se dieron las dos primeras, no se dio la tercera, no hubo un bombardeo, como por ejemplo el de Bilbao o como por ejemplo el de otras poblaciones. Sí llegaron a bombardearse algunas zonas de Pamplona, pero se hizo esto, ya lo comentaré, en fechas, vamos a decir, posteriores a lo que es el bloqueo de Pamplona y nunca en ese periodo de 5 meses que es el que nos va a ocupar o sobre el que vamos a centrar la atención. Por lo tanto, el bloqueo de Pamplona no fue un bloqueo, pero si nos referimos, si aludimos a la terminología más específica, nos daremos cuenta que el bloqueo de Pamplona empieza a cobrar matices. Y hay, por ejemplo, una obra, este diccionario militar del siglo XVIII, que nos dice lo siguiente: el bloqueo es el sitio de una ciudad que se quiere tomar por hambre, ocupando los pasos por donde los víveres y otras cosas necesarias al alimento pueden venir. Es decir, el objeto del bloqueo es tomar una ciudad por hambre, en esto estamos de acuerdo. Pero además matiza, también es bloqueo cuando al principio del sitio se envían tropas para que se apoderen de las principales avenidas y elegir el paraje donde se deben formar los cuarteles de campamento. Es decir, un bloqueo es un paso previo al sitio de la ciudad. Y nos dice además este diccionario un dato muy interesante, relacionándolo con el bloqueo carlista de Pamplona. Dice que el bloqueo se lleva a cabo ordinariamente en el invierno, hasta el mes de mayo, que es el tiempo que ya hay forrajes para la caballería y de sitiar la plaza. Es decir, el bloqueo de Pamplona fue un bloqueo de manual. La intención que se tenía era, efectivamente, primero intentar rendir la ciudad de Pamplona por hambre, ir disponiendo poco a poco unas piezas, unas partes del ejército en los alrededores de Pamplona y, muy importante, ir colocando baterías de artillería en puntos estratégicos con las que, ya en la fase del sitio, bombardear la ciudad. Lo que sucede es que ese bloqueo se rompió, no dio tiempo a que los carlistas instalaran la artillería necesaria ni hicieran acopio de las fuerzas militares necesarias para proceder a un verdadero sitio. Pero la intención era clara. Y, de hecho, esa intención se vio en la propia época. Y hay un documento muy interesante, es un informe del general Manuel Andía y Abela, que fue gobernador militar de Pamplona durante el bloqueo pamplonés. Es un informe que envía al Ministerio de Guerra, que fue publicado en la Gaceta de Madrid el 5 de abril de 1875, en el que él mismo reconoce que, de no haber sido por las medidas adoptadas para reparar las fortificaciones y aumentar la dotación de piezas montadas de artillería con las que hacer frente al enemigo, el bloqueo podría haberse trocado en sitio. Es decir, estaba claro en la época cuáles eran las intenciones del ejército carlista. La cuestión es que no dio tiempo a que verdaderamente el ejército carlista contara con un cuerpo militar suficiente y, sobre todo, dotado de artillería para sitiar la capital navarra. Otros testimonios también inciden en esto. Hay otro documento, otras memorias de Francisco Hernando, luego hablaré de él, militar carlista, tituladas Recuerdos de la Guerra Civil, que también incide en esta cuestión y reconoce que la intención real era, efectivamente, tomar la ciudad de Pamplona, atacar verdaderamente la ciudad de Pamplona. Bien, estas son un poco las fuentes que nos hablan del bloqueo como paso previo para el sitio y de la conciencia que había en la época de que efectivamente los carlistas querían tomar la ciudad de Pamplona a través de esa estrategia que era bloquearla para después sitiarla. Sin embargo, también hay fuentes, y esto hay que reconocerlo, que nos hablan de que ese bloqueo tampoco fue tan importante o tan riguroso. Por ejemplo, Vincent Kenneth Barrington, en una crónica que aparece en The Times el 6 de noviembre de 1874, una figura y unas vivencias, las de este personaje, que han sido estudiadas por Caspistegui, Larraz y Ansorena en una publicación, pues quita hierro al asunto. Dice que realmente los carlistas que estaban en los alrededores de Pamplona tampoco eran tantos como para impedir la libre circulación de determinados alimentos o de determinadas mercancías. Leandro Nagore, otro
testimonio del bloqueo también dice que, bueno, que en realidad no eran tantos los carlistas que estaban sitiando la ciudad. Y, de hecho, él le carga las tintas sobre la propia guarnición de la plaza, que era la que se quedaba con todos los alimentos, impidiendo que estos llegaran a la población pamplonesa. Bien, lo que sí que parece claro es que el bloqueo de Pamplona en realidad forma parte son dos bloqueos, vamos a decirlo así. Por un lado estaría el bloqueo propio de Pamplona, que se trata de controlar las inmediaciones de la capital navarra, hacerse fuerte en determinadas zonas, en concreto por la zona de San Cristóbal, Huarte, Villava, Burlada. En esa zona los carlistas van a ir haciéndose fuertes, van a ir asentando algunas posiciones. Este sería el bloqueo de Pamplona. Y luego está el llamado bloqueo periférico, el que podríamos llamar bloqueo periférico, que en realidad es un bloqueo que se enmarca dentro de unas acciones de bloqueo mucho más importantes y que se van a desarrollar a lo largo prácticamente de todo el territorio que va desde la zona de Pamplona hasta Estella, a través de una serie de fortificaciones y a través de una serie de controles que se establecen en toda esta zona. Un tema, por cierto, recientemente estudiado por los aquí presentes Ocariz y Roldán en una publicación. Unas fortificaciones que fueron posibles gracias al brigadier de ingenieros Armando del Villar, que construyó todo un complejo de fortificaciones que dominaban, que controlaban toda la zona que va desde Pamplona a Estella y que eran ese bloqueo periférico del que el bloqueo de Pamplona formaba parte. Sobre las fechas del bloqueo de Pamplona diremos que también hay algunas ciertas variantes o variables. Hay testimonios que nos hablan desde agosto del 74 hasta noviembre del 75, pero más o menos todos coinciden en que el bloqueo se produce entre septiembre de 1874 y febrero, más o menos 14-15 de septiembre y 2 de febrero de 1875, que es cuando el general Moriones entra en Pamplona, libera la ciudad dentro de toda una serie de operaciones que se están desarrollando por toda la zona. No solo es el general Moriones que libera Pamplona, la zona del Carrascal, también es Despullols que está operando por la zona de Artajona, también es Primo de Rivera que está operando por la zona de Estella. Como digo, el bloqueo de Pamplona no es un hecho aislado, forma parte de una serie de operaciones militares que se están desarrollando en toda esta zona de Navarra y que se enmarca cronológicamente en ese contexto de septiembre y de febrero. Bien, las operaciones del bloqueo carlista de Pamplona, y ya me centro en lo que fue el bloqueo del que voy a hablar, es decir, el de la ciudad, no precisaron de un gran ejército, sino que se trató más bien de una tropa que estaba acuartelada por la zona de Villava, bajo las órdenes del general Ortega, que estaba a su vez bajo el mando de Mendiri, que se encargó de controlar los alrededores de Pamplona e impedir la entrada de provisiones y la circulación de personas. Se calcula que las fuerzas sitiadoras estaban formadas por 5 compañías del ejército, del 10º Batallón Navarro, del Escuadrón de Jesús, de 5 secciones de caballería y que a su vez estaban apoyadas por algunas compañías que estaban distribuidas en la zona de Tiebas y de Unzué. Por su parte, la plaza Pamplona contaba, además de con sus murallas y su ciudadela, de una guarnición que, aunque escasa, pareció suficiente para hacer frente a ese bloqueo, una guarnición bajo el mando del general Manuel Andía y Abela, gobernador militar, integrada por 300 carabineros, 150 guardias civiles, 4 compañías de la Reserva de Cádiz, que según un testimonio pasaban mucho frío en Pamplona, y 150 artilleros del 3er Regimiento a pie, además de los voluntarios de la Milicia Nacional y algunos emigrados liberales que formaron la Compañía de Emigrados. Verdaderamente el bloqueo de Pamplona careció de hechos de armas significativos, más allá de alguna ocasional escaramuza, aunque no faltaron heridos y alguna víctima. Una prueba de la escasa trascendencia en operaciones militares que tuvo el bloqueo de Pamplona es que la primera víctima no tiene lugar hasta el 20 de octubre, cuando un guardia civil de caballería pues es sorprendido por una partida de carlistas y fallece en los enfrentamientos, muere en los enfrentamientos. La verdadera tragedia, ya lo he comentado al principio, fue la que protagonizada por los pamploneses, por la ciudad, por los ciudadanos,
quienes tuvieron que hacer frente a la escasez de comestibles, de bebibles, a las enfermedades y algunas decisiones drásticas que afectaron a la población más desfavorecida. He traído un mapa de Pamplona para que vean bueno, pues esa idea de la Pamplona fortificada. Verdaderamente era muy complicado tomar Pamplona a la fuerza. Pamplona tiene la característica de ser una verdadera plaza fuerte, protegida en uno de sus flancos por la ciudadela y rodeada por una serie de baluartes defensivos con piezas de artillería de 8 y de 16 capaces de bueno, barrer al enemigo a una distancia variable entre 2 y 4 kilómetros. A esto le sumamos la propia orografía del terreno, escarpada en muchas de sus partes, sobre todo por la zona de Larga, que la hacen verdaderamente infranqueable. Es decir, es una ciudad defendida, tanto por el terreno como por una guarnición y una estructura amurallada que impedía una toma o un ataque por la sorpresa por parte del ejército enemigo. Como digo, volviendo al tema de la población, la autoridad civil y militar tuvo que tomar en ocasiones una serie de medidas drásticas para controlar los excesos que se estaban cometiendo y así, por ejemplo, tuvo que fijar los precios, puesto que había una venta, un extraperlo, una venta ilícita de alimentos, había personas que no daban cuenta de los comestibles, de los bebibles que tenían a su disposición y la autoridad militar y civil tuvo que tomar cartas en el asunto, fijar una lista de precios y sancionar a todas aquellas personas que no tenían en cuenta estas tasas establecidas. Hubo otras medidas también muy drásticas, muy criticadas, como por ejemplo este bando de la autoridad militar que obligó a los asilados en la Casa de Misericordia a dejar a dejar dicho establecimiento, dicha institución y directamente salir fuera de la ciudad, es decir, ser expulsados de la ciudad. La ciudad no podía hacerse cargo de aquellas personas que no eran útiles para la defensa de la plaza. Es decir, una serie de medidas verdaderamente drásticas, verdaderamente duras. Como digo, el bloqueo de Pamplona fue muy sentido, especialmente sentido por la población y careció de hechos de armas destacados. Ya lo he comentado antes, fue el 2 de febrero de 1875, dentro de esas acciones encaminadas, encauzadas a poner fin al conflicto en el territorio, en la zona norte, fue el 2 de febrero cuando el general Moriones ingresa en Pamplona, rompe el cerco del Carrascal. Estamos en el contexto en el que se están llevando a cabo esas operaciones que he comentado antes por parte de Despullols, por parte de Primo de Rivera. Estamos en el contexto de Lácar también, cuando a punto está de ser apresado el propio Alfonso XII, un Alfonso XII que visitará Pamplona el 7 de febrero, en un viaje que realiza por todo el territorio norte, pues controlando o tratando de poner fin a ese conflicto en las zonas en las que todavía permanecía, ya a unas alturas de la última guerra carlista, en la cual quedaban muy pocos puntos calientes en activo. He hecho un comentario antes a que el bloqueo de Pamplona finaliza en febrero, pero verdaderamente los carlistas todavía se mantuvieron en los alrededores de Pamplona. Es decir, lo que se consigue es liberar la ciudad, lo que se consigue es abrir las comunicaciones con Tafalla, estableciendo pues unas redes de comunicación que permiten a la ciudad abastecerse, que le permiten volver a recuperar una cierta normalidad, pero los carlistas todavía se mantienen activos en algunas partes, en algunas zonas, como por ejemplo pues toda la falda de lo que sería la zona de Miravalles, Alzuza, San Cristóbal, lo que va a obligar a una segunda acción que tendrá lugar ya en el mes de noviembre de 1875 y que efectivamente será la que ponga fin, punto y final, verdaderamente al bloqueo de Pamplona. Por lo tanto, el desbloqueo tiene como dos momentos. Febrero,
con General Moriones, y luego estas actuaciones ya del mes de noviembre. Y es en este periodo de tiempo, entre febrero y noviembre, cuando los carlistas consiguen instalar artillería en San Cristóbal y bombardean Pamplona. Lo hacen en mayo y en noviembre, pero son bombardeos muy puntuales, apenas unas pocas bombas, unas pocas piezas de artillería que apenas causan problemas a la población pamplonesa, más allá de alguna destrucción de materiales, de inmuebles, etcétera. Es decir, no hubo un bombardeo propio de un sitio. Eso es un poco un tema que hay que tener claro. Como digo, esas acciones pues, tienen que ver con la proclamación de Alfonso XII como rey de España. El ejército recibe un impulso y prueba de ello es la propia voluntad del monarca de estar presente en los escenarios de los acontecimientos. Un Alfonso XII que ingresa en Pamplona el 7 de febrero, se organizan una serie de efemérides, salida de cabezudos, se levantan arcos del triunfo, etcétera. Bien, y finalmente, ya para terminar con lo que sería probablemente el bloqueo militar, lógicamente la ciudad de Pamplona se dio cuenta de que había que disponer de unas medidas defensivas importantes. Pamplona realmente está a punto de caer en manos de los carlistas. Es verdad que la plaza tiene guarnición suficiente, es verdad que la plaza tiene piezas de artillería que pueden barrer un amplio territorio de los alrededores, pero el peligro de que los carlistas establezcan puntos de artillería en los alrededores lleva al ayuntamiento a solicitar al Ministerio de Guerra la construcción, que es autorizada, la construcción de un fuerte en el Alto de San Cristóbal, un fuerte que se inicia en la década de 1880 y que se finaliza en la década de 1910. Este es un grabado de las obras que tienen lugar en la década de 1880 y que están realizándose lo que sería la parte central del fortín de San Cristóbal. Como saben, el fortín de San Cristóbal nunca cumplió su función, puesto que para cuando se terminó, los avances tecnológicos en materia militar, en armas de guerra, habían dado por inutilizado este sistema defensivo. La aviación, la nueva artillería hacían totalmente inútil este sistema defensivo, pero hay que dejar claro que el fortín, el fuerte de San Cristóbal, el fuerte llamado de Alfonso XII, es una consecuencia innegable y clara de ese bloqueo de la capital pamplonesa. Bien, pero vamos al asunto más concreto de esta conferencia, que hace referencia a los testimonios del bloqueo de Pamplona, que son precisamente los que nos dan cuenta de la realidad de ese bloqueo. Si nos atenemos a los hechos de armas, se puede comprender que el bloqueo de Pamplona no pase de ser anecdótico dentro de los hechos de armas propios de la última guerra carlista. Sin duda no es comparable con otros episodios, como por ejemplo el sitio de Bilbao o el sitio de Irún, que fue mucho más corto pero más intenso. Sin embargo, vuelvo a repetir que tuvo unas consecuencias muy importantes para la población pamplonesa y precisamente son los testimonios que nos han llegado los que nos dan cuenta de esta cuestión. Tenemos suerte porque contamos con bastantes testimonios. Testimonios de dos tipos. Por un lado, testimonios textuales y por otro lado, testimonios gráficos. Por supuesto, están también los testimonios que podríamos denominar documentales, es decir, los testimonios de archivo, que se conservan la mayor parte en el Archivo General de Navarra y en el Archivo Municipal de Pamplona. Yo me voy a centrar sobre todo en los testimonios textuales, diarios, memorias, crónicas de prensa, y en los testimonios gráficos, que son fotografías y grabados. Hay que decir que todos ellos son fuentes primarias, es decir, fueron realizados en su momento, es decir, en la época concreta del bloqueo de Pamplona o en fechas muy inmediatas, y fueron realizados por testigos presenciales de los acontecimientos, por personas que vivieron en primera persona alguno de los hechos, alguno de los episodios relacionados con el bloqueo de Pamplona. Dentro de los testimonios textuales, vamos a llamarlos así, cobra mucha importancia el primero de ellos, que es el llamado Diario del Bloqueo de Pamplona, que fue escrito por dos personas, bajo las siglas ERU y JS del A.
Se ha especulado algo sobre la identidad de estas dos personas, pero a día de hoy parece no haber duda de que se tratan de Eusebio Rodríguez Undiano y de José Sánchez del Águila. Rodríguez Undiano fue un abogado pamplonés con despacho abierto en el Paseo Valencia desde el año 1872 y muy vinculado a la intelectualidad pamplonesa. Fue, de hecho, después de la guerra, fue secretario de la Asociación Euskara de Navarra. Por su parte, José Sánchez del Águila fue brigadier general, auditor de guerra del Cuerpo Jurídico Militar y, diremos como dato curioso, que fue padrino de boda de Nicasio Landa en su enlace con Dolores de León. Es decir, eran dos personas vinculadas, relacionadas con la sociedad pamplonesa. Este diario es descargable en la biblioteca digital del Gobierno de Navarra y yo les recomiendo que lo lean. Es un diario sencillo de leer, pero muy interesante en cuanto a datos se refiere, desde el 13 de septiembre de 1874 hasta el 2 de febrero de 1875, es decir, abarca perfectamente todo el periodo del bloqueo de Pamplona. Se trata de un texto que fue escrito, dicen ellos, por dos amigos unidos por el dulce parentesco del alma, que quisieron dejar constancia de los hechos vividos en Pamplona durante ese periodo. En sus páginas hacen mención de los hechos más drásticos, el corte del suministro de agua, luego diré algo al respecto, la tala de árboles en los alrededores de Pamplona, debido a la falta de combustible, la escasez de combustible y de alimentos que llevó a la población pamplonesa pues, a extremos de tener que comer o alimentarse pues, con carne de animales variados, desde pollinos a perros, gatos e incluso, dicen los testimonios, ratas. Los enfrentamientos entre los sitiadores y la guarnición de la plaza, con la intervención de algunas partidas, la de Mina, la de Carricaluche, los disparos de artillería desde diferentes puntos, donde cobra mucha importancia el baluarte del Redín. En definitiva, todos los episodios, todo lo que concierne al bloqueo carlista de Pamplona, a lo que se suma un interesantísimo apéndice documental, con bandos, proclamas, planos, estadísticas que nos ayudan a precisar y a comprender lo que sucedió en Pamplona durante este bloqueo. Hay temas recurrentes en el diario del bloqueo. Uno de ellos es la escasez de alimentos, los males que tiene que padecer la ciudad de Pamplona. Otro es las enfermedades. Los carlistas cortaron el suministro de aguas procedente de Subiza en septiembre de 1874, lo que provocó, lógicamente, problemas de salubridad, problemas de higiene, la propagación de fiebres tifoideas, de algunas epidemias que mermaron a la población local. Y también es frecuente en sus crónicas diarias, en sus entradas diarias, hacer mención a esos intentos o esa idea que tienen los carlistas de instalar batería en el Alto de San Cristóbal, aunque estos dos personajes se muestran bastante optimistas porque dicen que la artillería de Pamplona es más que suficiente para barrer cualquier intentona carlista de instalar puntos cercanos a la capital navarra. Como digo, dos testimonios muy importantes, muy interesantes para conocer este episodio y que pueden ustedes, digo, descargarse y consultar sin ningún problema en la biblioteca digital. El otro testimonio textual que hay que mencionar es el diario que escribió Mariano Balesta y que fue publicado en la revista Príncipe de Viana en el año 1961 por Florencio Idoate. No se conoce la ubicación de los originales, de estos materiales originales, pero como digo, fue publicado en el año 1961 y es una suerte porque es un material muy interesante que complementa perfectamente el diario anterior y además nos ofrece una relación mucho más detallada sobre el día a día de la guarnición, del destacamento militar que había en Pamplona. Y ello es debido a que Mariano Balesta fue comandante jefe del DETAL, un rango subalterno encargado de labores burocráticas y administrativas del cuerpo militar. Es decir, él perteneció al ejército de la plaza de Pamplona. Como digo, es una relación menos abundante en datos relacionados con el día a día de la población pamplonesa, pero muy interesante en cuanto al día a día de
el ejército que está en Pamplona y sobre todo de la artillería, porque nos ofrece datos técnicos sobre su ubicación, sus problemas debidos, pues, por ejemplo, al frío, al problema de ubicar, de colocar, de instalar bien los cañones y de evitar que estos se muevan a causa de los disparos, las acciones de mejora que se llevan a cabo para ello, la dirección y efectividad de los diferentes disparos que se realizan. Refiere también, por supuesto, los pesares de la población y hace mención también a las enfermedades, a los problemas de higiene, de salubridad, a las epidemias. Nos ofrece algunos datos sobre los excesos de los carlistas, como por ejemplo el hecho de que los carlistas llegaron a cortar el pelo a las mujeres que eran interceptadas tratando de entrar o sacar elementos a la plaza. Algunas prohibiciones, como la que realizaron los carlistas para impedir que se produjeran enterramientos en el cementerio municipal. Y, en definitiva, datos variados sobre este episodio que, aunque menos abundantes o menos desarrollados que los del otro diario que hemos visto anteriormente, lo complementan y nos permiten profundizar en el bloqueo carlista de Pamplona. Bien, tanto el diario anterior como este, qué duda cabe que tienen un marcado tono anticarlista. Están escritos por personas de Pamplona, de talante liberal, algunos miembros del ejército y que están siendo sitiados o bloqueados por las tropas carlistas. Por eso es interesante hacer mención de este tercer testimonio, las memorias de Leandro Nagore, porque Leandro Nagore da el contrapunto, puesto que Leandro Nagore, sin ser un carlista militante, sí que mostró un talante que podríamos definir como filocarlista. Leandro Nagore dejó unas riquísimas memorias que fueron publicadas con el título Apuntes para la Historia, 1872-1876, por Príncipe de Viana, y que, nos dan un complemento más a todos estos hechos narrados en los diferentes testimonios. Leandro Nagore era una figura muy conocida del ambiente cultural y del ambiente social pamplonés. Fue escribano de número de Pamplona desde el año 1851, miembro del Colegio Notarial, del que fue nombrado decano en el año 1887. Falleció al año siguiente, en el año 1888. Y como digo, aunque no fue declarado un militante carlista, su diario matiza algunos hechos y ayudan a comprender el bloqueo de Pamplona y la realidad del bloqueo de Pamplona desde un punto de vista más amplio, evitándose quizás un punto de vista maniqueo y tratando de complementar o de matizar algunas cuestiones. Y ya lo hemos adelantado anteriormente. Para empezar, la propia naturaleza del bloqueo de Pamplona. El propio Leandro Nagore quitaba hierro al asunto, decía que el bloqueo de Pamplona tampoco fue un bloqueo tan rígido, tan estricto. De hecho, no faltaron entrada y salida de provisiones. Y si la culpa era de alguien, para Leandro Nagore esa culpa era del gobernador militar Andía y Abela, para el que muestra una especial actitud crítica junto con el general Moriones. De hecho, Leandro Nagore acusa abiertamente de la situación en la que se encuentra la ciudad al gobernador militar y, por extensión, a toda la guarnición militar que hay en Pamplona. Y dice, con un tono que casi entraría en lo que podríamos llamar una cierta ironía, dice: campan las habas y el tocino amarillento, aceite muy escaso, huevos no se ven, carbón se ignora ya su calor, carne es contrabando y el pescado está suprimido como artículo de lujo. Todo esto merced a los sacrificios de la guarnición y al señor gobernador militar Andía, a quien de seguro no le falta carne y otras cosas y buen licor de cubas y guindillas escabechadas. Pero el pueblo tiene hambre y esta es la verdad. Ese es el contrapunto. Verdaderamente Nagore no se muerde la lengua en ningún momento y tiene unos comentarios bastante ácidos, bastante críticos contra determinados personajes. Igualmente se muestra muy crítico con el general Moriones, ya lo he comentado, al que llama el inconsiderado, o con el ayuntamiento y algunos concejales.
a los que critica abiertamente, señalando bueno, pues su falta de altura para hacer frente a la situación. O algunos personajes, como por ejemplo Pantaleón Unciti, que lideró la denominada partida Carricaluche, una partida asalariada por el Ayuntamiento de Pamplona y que merodeaba por los alrededores de la ciudad, y que él consideraba que estaba formada por lo mejor de cada casa. Comentario, sin duda, ácido o crítico. Ya digo que es un texto pues, muy interesante como contrapunto, pero eso no le hace ser crítico también con los carlistas cuando es necesario. Y hay un episodio en el que coinciden o que relatan todos los testimonios que hemos tenido ocasión de localizar, que es la orden dada por los carlistas para impedir el enterramiento en el cementerio de la ciudad. Algo que Leandro Nagore no ve con buenos ojos, considera que es una afrenta a una de los principales derechos que tiene una persona, de tener un enterramiento digno, y arremete muy duramente con esa decisión de los carlistas a impedir que se obre de esta manera, con todas las personas que van falleciendo en la ciudad de Pamplona en estas fechas. Del mismo modo, también se muestra muy crítico con algunas decisiones municipales, como por ejemplo, o de la autoridad militar, como por ejemplo esa decisión que hemos comentado de obligar a los asilados de la Casa de Misericordia a salir de la ciudad, a ser expulsados de la ciudad. Bien, sin duda son estos tres documentos, estos tres materiales, el diario de Rodríguez Undiano y Sánchez del Águila, el diario de Balesta y los apuntes, las memorias de Leandro Nagore, los tres materiales más importantes o más interesantes para el conocimiento del bloqueo de Pamplona desde el punto de vista de lo textual, de las fuentes textuales. Pero no faltan otras que también son interesantes. Por ejemplo, Sir Vincent Kenneth Barrington deja constancia de la realidad del bloqueo de Pamplona en una serie de materiales, en unas memorias, en unas cartas y también en una crónica que fue publicada en The Times el 6 de noviembre de 1874, recién iniciado el bloqueo de Pamplona, donde habla sobre lo que está sucediendo en la ciudad. Nos habla del cuartel carlista en Villava, nos habla de cómo ha podido entrar a Pamplona gracias a la intercesión de Nicasio Lanta, con el cual había coincidido en la guerra franco-prusiana. Kenneth Barrington, que es una figura, como he comentado antes, muy bien estudiada gracias a ese trabajo, a ese libro de Caspistegui, Larraz y Ansorena, fue miembro de Caballero de la Orden de Malta, desempeñó labores humanitarias durante la contienda, colaboró con la Cruz Roja, fue un altruista, una persona que obró en el campo de la beneficencia y del apoyo a los caídos en batalla, a los heridos en batalla. Y, sin duda, su testimonio pues, nos ayuda también a establecer un contrapunto a todas estas noticias que recibimos sobre el bloqueo carlista de Pamplona. Él es uno de los que quita hierro a esa situación. También su crónica es del principio del bloqueo de Pamplona, cuando todavía había abastecimiento, todavía había efectivamente recursos para que la ciudad de Pamplona pudiera hacer frente al bloqueo. Pero ya hace mención, por ejemplo, del corte de aguas, de ese corte de aguas que se ha producido en Pamplona y de los trabajos que está realizando por esas fechas una figura muy importante, que es Salvador Pinacui, un natural de Bayona, instalado en Pamplona, que desde la década de 1860 regentaba una fábrica de maquinaria en el molino de Caparroso, fuera del espacio de las murallas de Pamplona, y que va a ser el encargado de elaborar un mecanismo para conseguir bombear agua desde el río Arga a la capital, a Pamplona, a las fuentes de Pamplona. Y Kenneth Barrington hace una detalladísima mención en esa crónica a este episodio que verdaderamente es muy interesante para conocer ese procedimiento y esos trabajos llevados a cabo. Otro testimonio interesante es el debido a Meilán en esta publicación del año 76. Es interesante porque Meilán visita Pamplona antes del bloqueo de Pamplona.
en concreto en el año 1873. Y ya para entonces ya nos da una noticia sobre el carácter de plaza fuerte de Pamplona, el aspecto que tiene la ciudad con sus murallas, con sus piezas de artillería, y ya nos habla de carlistas por los alrededores de Pamplona, en concreto carlistas por Villaba. Luego es un dato interesante para comprender cómo se está ya organizando ese episodio del bloqueo de Pamplona que tendrá lugar más adelante. Otro material interesante, este es especialmente interesante, es el de Agustín Fernando de la Serna, capitán de infantería, que deja en esta obra, titulada La restauración y el rey en el ejército del norte, que se publica en Madrid en el año 75, deja una detallada crónica de todo eso que hemos llamado antes el bloqueo periférico y el desbloqueo de dicho bloqueo periférico. Es decir, todas las acciones llevadas a cabo por el ejército del norte, destinadas, dirigidas a romper ese bloqueo periférico, todo esa línea que tienen los carlistas establecida desde Estella hasta Pamplona, y verdaderamente es un material muy interesante porque entra a detallar las diferentes operaciones, las diferentes acciones que se llevan a cabo en Artajona, en el Carrascal, en Estella, etcétera, y también hace una mención muy precisa de la visita que realiza Alfonso XII a Pamplona el 7 de febrero de 1875. Y habla del bloqueo, de lo que ha sufrido la ciudad, menciona los episodios más importantes, habla de Pinaqui, y nos relata esa visita de Alfonso XII a la capital navarra. Es un texto muy interesante. Y otro contrapunto, en este caso el de Francisco Hernando, que en el año 1877 publica una especie de memoria titulada Recuerdos de la Guerra Civil, la campaña carlista, donde habla de Pamplona como plaza fuerte de primer orden, admirablemente artillada y guarnecida, que no podía ser tomada por asalto ni por sitio, dado los elementos que tendía, por lo que los carlistas decidieron rendirla por hambre. Nos explica un poco ese procedimiento, ese proceso, esa toma de decisiones en torno al bloqueo de la capital navarra. También un material muy interesante para, vuelvo a repetir, complementar este episodio concreto del bloqueo. Hay otros materiales, se pueden mencionar también, por ejemplo, a Nicasio Landa, quien hace mención al bloqueo de Pamplona en su obra Estudio sobre táctica de sanidad militar del servicio sanitario en el sitio y defensa de plazas, que publica en el año 1887 y donde recuerda cómo él estando en Pamplona fue bloqueada y lo que supuso para la ciudad. Pero a grosso modo, lo dicho hasta el momento vendría a completar todos esos documentos, todos esos testimonios textuales más importantes sobre el bloqueo carlista de Pamplona. Bien, y pasamos a los testimonios gráficos. Testimonios gráficos que proceden de dos fuentes o de dos vías. Por un lado, las fotografías de Mauro Ibáñez y por otro lado, los dibujos y acuarelas que realizaron dos pamploneses, los hermanos Aniceto y Nemesio Lagarde. Todos estos materiales gráficos realizados durante el bloqueo de Pamplona. Bien, Mauro Ibáñez, abogado de profesión, natural de Villaba, está considerado por los expertos en fotografía, y me apoyo en esto en Carlos Cánovas, como el primer fotógrafo navarro no profesional digno de mención. Su obra fotográfica se encuentra fundamentalmente en el Archivo Municipal de Pamplona, tanto en fotografías originales como en copias. Y verdaderamente es un fotógrafo importante, digno de tenerse en cuenta, porque desde los años 70 hasta los años 90 del siglo XIX dejó constancia a través de su cámara fotográfica de vistas, escenas, diferentes acontecimientos de la vida pamplonesa y de sus alrededores, de los que lógicamente formó parte el bloqueo carlista de Pamplona. Su obra fotográfica, en concreto la que se centra en el bloqueo de Pamplona, la podemos dividir en vistas, escenas y escenas, vamos a decir, civiles y escenas militares y tipos militares. Aquí tenemos una vista tomada de Pamplona, de la Plaza del Castillo, en el año 1873, cuando Pamplona todavía no ha sido bloqueada,
Son materiales que tienen un sabor nostálgico y un valor documental muy interesante para comprender y conocer el aspecto de esta ciudad pamplonesa antes de las transformaciones que tendría lugar en el siglo finales del XIX con el primer ensanche y ya a partir de los 20 del siglo XX con el segundo ensanche. Esta vista del molino de Caparroso, que es un escenario importante de esa Pamplona bloqueada. Aquí estaba la fábrica de Pinaqui. Desde aquí, desde un pedregal que estaba cerca del molino de Caparroso, fue desde donde se subió el agua, se bombeó el agua a las fuentes de Pamplona. Escenas civiles. Esta foto es magnífica. Esta foto es de un valor documental magnífico para el bloqueo de Pamplona. Representa la inauguración de la subida de aguas del 6 de noviembre de 1874 gracias a ese mecanismo de Salvador Pinaqui. Es una foto magnífica, como digo. Nos muestra la fiesta que se realiza en Pamplona, en pleno bloqueo, con la salida de Gigantes y Cabezudos, con la banda de músicos de la Misericordia, y es una escena que vamos a ver también en las acuarelas, dibujos acuarelados de los hermanos Lagarde. Nos ofrece además un aspecto desconocido ya de Pamplona, no solo por los árboles, sino también por esa fuente con esa Mariblanca que la corona, Mariblanca que está hoy relegada en la Taconera, pero que es testigo, ha sido testigo del desarrollo, del devenir de la ciudad de Pamplona durante el siglo XVIII, desde su instalación en el siglo XVIII. Una foto, como digo, muy interesante. Está tomada desde el punto, hoy diríamos, el Casino Eslava, hacia el fondo el Casino Eslava. Escenas militares, este desfile de tropas o el desfile militar en la Pamplona está tomado hacia 1874, en la Plaza del Castillo. Escenas ya más concretas, como los artilleros en las murallas de la ciudad. Estas fotografías son de un valor documental magnífico porque nos están mostrando a estos protagonistas de la defensa de Pamplona, nos están enseñando la tipología de cañones, nos están enseñando ese aspecto de la muralla de Pamplona defendida ante los ataques carlistas. Artilleros en el baluarte del Redín. El Redín tuvo un protagonismo muy importante durante el bloqueo de Pamplona. El Redín mira hacia la zona de San Cristóbal, la Madalena, Villaba, Burlada. Es un punto caliente del bloqueo de Pamplona y las crónicas que nos han llegado nos hablan de bombardeos continuos de artillería desde el baluarte del Redín, con artillería del 16 y del 8 que barría literalmente cualquier acercamiento e incluso disparaban contra San Cristóbal y lo sobrepasaban, nos dicen los testimonios, tanto Balesta como Rodríguez Undiano y Sánchez del Águila. Esos mecanismos para mover, esos raíles para mover las piezas de artillería que están a día de hoy todavía, son visibles en este baluarte. Y luego, bueno, pues también esta fotografía me ha parecido curiosa porque nos muestra a los pamploneses cerca de los acontecimientos. De esto ironizan un poco Rodríguez Undiano dicen que y Sánchez del Águila dicen que los pamploneses en cuanto oían un disparo salían a los balcones, ¿no? Fue muy habitual que los pamploneses estuvieran permanentemente acercándose a las murallas, intentando pasear por los alrededores para ver qué es lo que estaba pasando. Y esta fotografía pues, nos habla de esa presencia de lo civil en un punto caliente de la defensa de la plaza como es el baluarte del Redín. Pero no solo la plaza. He dicho que Mauro Ibáñez era natural de Villaba y esto le permitía moverse, salir de Pamplona, acercarse a Villaba y nos dejó una serie de fotografías magníficas sobre los carlistas acuartelados en Villaba. Voluntarios, tropa, oficiales, protagonistas de ese bloqueo, de esa acción ofensiva contra la capital navarra. O estas otras, miembros de la caballería carlista, lanceros, que estaban permanentemente, por lo que nos cuentan las fuentes, acercándose, aproximándose a las murallas de Pamplona en pequeñas acciones ofensivas, tratando de meter presión a la capital para que claudicara, para que se intensificara esa acción de bloqueo y finalmente claudicara.
Como digo, Mauro Ibáñez es un material muy, muy importante para el conocimiento del bloqueo de Pamplona, junto con todos estos testimonios que voy refiriendo. Bien, y terminaríamos con otro material también muy interesante, muy importante, sobre el bloqueo de Pamplona, que es el realizado por los hermanos Aniceto y Nemesio Lagarde. Aniceto y Nemesio Lagarde dejaron constancia del bloqueo carlista de Pamplona en una serie de acuarelas, en una serie de dibujos acuarelados que se localizan en dos bienes culturales de gran interés histórico para este hecho concreto, que son el álbum del bloqueo de Pamplona, también llamado Recuerdos de una guerra civil, que custodia el Archivo Real y General de Navarra y que lo tenemos aquí expuesto en esta exposición hasta el mes de noviembre. Por cuestiones de conservación tendremos que devolverlo entonces. Y, en segundo lugar, lo que vamos a denominar el mueble del bloqueo, que es un mueble construido, tallado por los propios hermanos Lagarde durante el bloqueo de Pamplona, donde en sus cajoneras, en los frentes de sus cajones y de sus puertas, colocaron algunas escenas realizadas por Nemesio Lagarde que hacen mención expresa a episodios del bloqueo de Pamplona. Bueno, estos dos personajes merecen lógicamente una mención. Aniceto Lagarde, el mayor de los dos, nacido en Pamplona en el año 1832, fue ingeniero de caminos de la Diputación, fue una persona conocida dentro del ambiente social pamplonés, fue además miembro de diversas comisiones: enseñanza, beneficencia, escuela de artes y oficios, sanidad, agricultura, y miembro además de diversas organizaciones de diverso tipo, culturales, de beneficencia. Él, por ejemplo, fue miembro fundador de la Cruz Roja, perteneció a la Asociación Euskara de Navarra, a la Asociación Musical Santa Cecilia, al Orfeón Pamplonés. Es decir, fue una persona muy vinculada con esa sociedad cultural de la Pamplona de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Falleció en el año 1909. Por su parte, su hermano Nemesio, algo más joven, nace en 1845 y sabemos que ingresó en el año 1864 en la Academia Especial del Cuerpo de Ingenieros de Guadalajara, donde se licenció y pasó a formar parte de la Guardia Foral, es decir, fue miembro del ejército gubernamental y estuvo activo en las operaciones que se desarrollaron en el norte, en algunas acciones, como por ejemplo la que tuvo lugar en marzo de 1874 contra la partida de Zugasti. Anteriormente había tomado parte en una acción en diciembre del 73 contra la partida carlista de Mendizábal. Es decir, es una persona activa en el ejército militar, en el ejército liberal, formando parte del cuerpo de ingenieros, que ingresó además en la Guardia Foral, y eso le hace convertirse en un testigo privilegiado de lo que está sucediendo. Si a ello le unimos que era un magnífico dibujante, bueno, pues eso se explica la presencia de todos estos materiales en el álbum y en el mueble del bloqueo de Pamplona. También Aniceto Lagarde, que era un gran dibujante, suyos son, por ejemplo, esto ya es una nota de bibliófilo, ¿no? Suyas son, por ejemplo, algunas de las acuarelas de esas memorias sobre las ruinas del Palacio de Olite de Juan Iturralde y Suite. Colaboró con Maximiano Hijón en la decoración del Salón del Trono del Palacio de Navarra, era un gran dibujante y también un buen acuarelista. Entonces esto explica por qué estos materiales, este carácter de dibujante, de persona conocedora de la acuarela, de la realización de planos, de vistas generales, de vistas topográficas. Bueno, explica por qué estos materiales sobre el bloqueo carlista de Pamplona. La mayor parte de todos ellos son realizados por Nemesio Lagarde, que era el dibujante, el acuarelista. Aniceto firma o son suyos algunos trabajos. Bien, este es el aspecto general del álbum del bloqueo de Pamplona, donde, ojo, por un lado están las acuarelas, pero por otro lado también hay una gran cantidad de materiales que han sido pegados, añadidos a ese álbum. De hecho, en concreto, a día de hoy no está claro que el álbum sea de los hermanos Lagarde. Es decir, no está claro que efectivamente los hermanos Lagarde sean quienes hayan compuesto el álbum. Lo que está claro es que las acuarelas son suyas. Eso está claro, porque
fin, la investigación realizada sobre estos materiales, relacionada con diferentes fuentes y diferentes testimonios, es bastante clara al respecto, pero tampoco está muy claro si fueron ellos quienes compusieron el álbum. De hecho, este álbum llegó al Archivo Real y General de Navarra en los años 70 del siglo XX a través del padre Hilario Chaurrondo, quien dejó constancia que había pertenecido al conde de Rivero. Cómo llegó a él, cómo lo formó. Es decir, esto es una incógnita. Lo que está claro, eso sí, que las acuarelas son de los hermanos Lagarde. Bien, lo que encontramos aquí, por lo tanto, son, vuelvo a decir, dibujos que se pueden dividir en tres tipos: vistas generales, escenas y tipos, y que hacen mención tanto al bloqueo de Pamplona como a otros episodios vinculados con la Segunda Guerra, la última guerra carlista. Pero yo me voy a centrar en los del bloqueo de Pamplona. Bueno, el carácter anticarlista está claro y es evidente en la portada. Es decir, Carlos VII rodeado por una serie de símbolos y esos esqueletos, uno ataviado de carlista, otro con ese sombrero de teja propio del clero, rodeados a su vez por toda una serie de símbolos y de elementos que hablan de un claro, marcado carácter anticarlista. Es decir, los hermanos Lagarde eran de talante liberal y el carlista era el enemigo. Estos son algunos de sus materiales: recortes, documentos, sellos, detente balas. Las páginas están repletas de todos estos materiales. Pero lo que me interesa sobre las acuarelas es que son, podríamos casi decir, que aunan, por un lado, la imagen y por otro lado lo textual, porque la mayoría de ellas están perfectamente documentadas. Por un lado, a través de la imagen, pero, como ven, figura a su lado una referencia explícita al día, al acontecimiento narrado y una mención también explícita al bloqueo de Pamplona. Es decir, esto nos ayuda a identificar lo que está sucediendo y además poniéndolo en relación directa con todas esas fuentes, todos esos testimonios de los que hemos venido hablando. Este en concreto, la inauguración de la subida de aguas a través de ese mecanismo ideado por Salvador Pinaki, que es una imagen magnífica, vinculada, relacionada, vuelvo a repetir, con todos estos testimonios que nos han llegado del bloqueo carlista de Pamplona. Las vistas, bueno, pues hay unas vistas fantásticas, por ejemplo esta de San Cristóbal, donde se detallan los puntos estratégicos en los que se encuentran ubicados los carlistas, los movimientos de tropas. Hay también una mención a esos alrededores de Pamplona, a ese aspecto que tiene los alrededores. Este posiblemente sea Redín, si no me equivoco, la Madalena, el puente de la Madalena. Algunas vistas son de muy pequeño formato, muchas de ellas, estoy hablando de casi tamaño cromo, muy pequeño formato, pero algunas vistas tienen un gran valor documental. En esta, por ejemplo, se nos está hablando de esos procesos de talado de árboles de los alrededores de Pamplona, que son autorizados por dos motivos: primero, para abastecimiento de madera, pero también para impedir que los carlistas se oculten en los alrededores de Pamplona y permitir una mayor visibilidad a los tiradores que están apostados en las murallas de Pamplona. Ahí abajo hay unos taladores, unos leñadores. Escenas, esta que hace mención a la partida de Carricaluche, esa partida Pantaleón Unciti, que se encargaba de recorrer los alrededores de Pamplona, trayendo alimentos, trayendo víveres. El mortero, que nos hablan las fuentes, instalado en el Redín para disparar contra los carlistas en San Cristóbal. O estos cañones apuntando a los Cizures, cañones de 16 disparando contra los Cizures, cañones potentes que podían llegar a 4 kilómetros de distancia, porque los Cizures también era un punto caliente por el que podían venir los carlistas. Escenas vinculadas al día a día, a la transformación de la ciudad de Pamplona. Los portales se tienen que cerrar, los portales se tienen que controlar, el interior, el Paseo Valencia, antes de ser llamado Paseo Sarasate, con un retén impidiendo el paso de los ciudadanos, controlando esa comunicación interna por la ciudad se transforma. Esa primera muerte, esa primera víctima del bloqueo carlista, que tiene lugar el 30 de octubre, cuando un jinete de un guardia civil de caballería
2 jinetes de caballería de la Guardia Civil son sorprendidos por los carlistas, uno de ellos es derribado, entonces es atacado por los carlistas, mientras el otro corre a la ciudad a pedir ayuda, a pedir socorro. Esto es narrado en los diarios del bloqueo y es especificado a través de una prueba gráfica por esta acuarela de Nemesio Lagarde. Ese episodio de la prohibición de los enterramientos en el cementerio de Pamplona, que fue referida por todos los testimonios, muy duramente criticada por todos ellos. Juan Ortigosa, el general al mando de los carlistas, dijo que él no había dado la orden de prohibir los enterramientos, que esto había sido una decisión pues, de la tropa carlista de los alrededores, que había decidido tomar esa orden o ese... Algunos hechos, como por ejemplo la muerte de un castañero a manos de los carlistas en los alrededores de Pamplona, la muerte de un carlista a manos de los tiradores liberales de los alrededores, en el glacis de San Nicolás. Bien, no falta un cierto tono humorístico propio de la época, propio de las revistas satíricas, ese tono llamado jocoserio, a través de estas escenas bufas, cómicas, en las que un poco se trata de quitar hierro al asunto y se habla pues de esa afición que tenían los pamploneses a asomarse a las murallas, pese a que se les indicaba una y otra vez que tuvieran cuidado, había balas perdidas. Una de ellas, nos cuenta Rodríguez Undiano, que llegó a encajarse en una caja de puros que tenía un conocido abogado de la ciudad en el Café Suizo de Pamplona. O esta escena bufa muy interesante que nos habla del bombardeo de Pamplona, mayo del 75. Acabado el bloqueo de Pamplona en el mes de febrero, he dicho antes que las tropas carlistas siguen estando en las inmediaciones, colocan cañones en el Alto de San Cristóbal, dice Leandro Nagore con su sutileza, que posiblemente nos están disparando con nuestras propias armas, con los cañones que han tomado los carlistas en Lácar, porque son del tipo Plasencia, cañones Plasencia, por eso se pudo pedir en el Café Suizo Mozo una ración de Plasencia. Es un poco ese tono humorístico, que se advierte también en algunas otras acuarelas, como estos pamploneses sorprendidos entre dos fuegos, los insomnios del bloqueo, por culpa de los tiros, de los disparos, o estos pamploneses de gabán y cadena de oro, como dice Leandro Nagore, que están apalabrando, lo dice, ajustando el precio de un pollino que va a ser comido en comendita por una sociedad. Haciendo alusión con humor a esas nuevas necesidades alimenticias de la población pamplonesa, que tiene que echar mano de lo que tiene a su alrededor: pollinos, perros, gatos e incluso dicen ratas. Y luego los tipos del bloqueo. Tipos del bloqueo, pues desde los héroes, los defensores de la plaza, los miembros de los diferentes cuerpos militares, Guardia Civil, milicianos, soldados liberales, tiradores, etcétera. Los bomberos, una muy interesante imagen sobre los bomberos de Pamplona, que tuvieron que apagar fuegos debido a que las chimeneas no estaban limpias por falta de agua, por falta de medios, se produjeron algunos incendios, tuvieron que actuar en Pamplona, y algunos tipos que, me parece interesante, tuvieron que unir a sus labores cotidianas, como por ejemplo este pastor, la necesidad de llevar un rifle para defenderse de los ataques carlistas. Bien, el álbum del bloqueo, voy a terminar enseguida. El mueble del bloqueo es una pieza magnífica, es una pieza que fue realizada por los propios hermanos Lagarde. Aniceto se encargó de tallar el mueble, Nemesio Lagarde se encargó de decorarlo. Es un mueble que se encuentra en colección particular, no ha podido venir a la exposición por cuestiones de conservación, pero indudablemente es una pieza magnífica. Este es el aspecto del mueble del bloqueo, en su ubicación actual. Es un mueble tipo aparador de grandes dimensiones, hablamos de 2 metros y pico de ancho por casi 3 metros de alto, es decir, es un mueble de muy grandes dimensiones, en cuyos frentes, como he comentado, hay una decoración con acuarelas y también una decoración con diferentes motivos, entre las que he destacado pues esta que nos habla tanto de Aniceto Lagarde, Nemesio Lagarde. Por un lado dibujó los episodios, por otro lado
los proyectó y los talló. Y dice que se principió este mueble el 28 de noviembre de 1874 y se terminó el 30 de octubre de 1875. Ellos mismos también dejan constancia. Es una pieza magnífica. Y esta fue la clave para determinar que eran los hermanos Lagarde quienes habían hecho el álbum del bloqueo. No les voy a contar aquí el proceso que se llevó a cabo para dilucidar esto, pero fue un hallazgo formidable porque confirmaba una teoría de que habían sido los hermanos Lagarde los autores que ya estaba un poco encauzada gracias a las ilustraciones, las revistas ilustradas de la época. Pero es una pieza magnífica, donde bueno, pues se vuelven a repetir algunas escenas, la inauguración de la subida de aguas, una inédita que no aparece en el álbum, como el derrumbe de una casa debido al pillaje. Es decir, la población pamplonesa entra en las casas, quita las vigas de madera, etcétera, bueno, y se produce el derrumbe de una casa con alguna víctima. La salida de pamploneses, la autoridad militar y civil permite la salida de todos aquellos pamploneses que lo deseen, llevándose sus propiedades, salvo los objetos de comer y de arder. Bueno, pues hay una escena que hace alusión a esto, otra que hace alusión a la prohibición de los carlistas para enterrar en el cementerio de la ciudad. Los altercados en el mercado, cuentan las crónicas que, claro, la carencia de alimentos provocó que la gente se agolpara en el mercado de Pamplona y hubo verdaderos enfrentamientos entre los pamploneses con presencia de la policía local, pues tratando de poner orden. Una escena que entra también en lo jocoserio, varios pamploneses tratando de apoderarse o hacerse con un pollino, para, lógicamente, comerlo. Una mención etnológica o etnográfica, esa errada que lleva esa mujer en la cabeza, que es mencionada en los testimonios textuales y que nos habla de la necesidad que tenían los pamploneses de acudir a las fuentes a por agua todos los días. Y no quería pasar por alto dos hechos también vinculados a todos estos materiales. Y es que uno de los autores de estas acuarelas, Nemesio Lagarde, no se queda solo en ellas, sino que pasa a lo que podríamos denominar la categoría del corresponsal gráfico de guerra. Desde la guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, venía siendo habitual que las diferentes revistas ilustradas echaran manos de artistas gráficos que eran desplazados a los diferentes lugares donde había conflictos y dotados de esa capacidad para esbozar de una manera muy rápida lo que estaba sucediendo, realizaban unos trabajos, unos dibujos que después eran enviados a las revistas y pasaban primero por las manos de los llamados artistas de gabinete que perfilaban esos dibujos y posteriormente eran llevados a las planchas por los grabadores. Es decir, eran en realidad un proceso, lo que hoy serían las fotografías de los corresponsales. Gervasio Sánchez nos hablará de este tema en el contexto contemporáneo actual, pero esto viene a ser un poco esa labor, la del corresponsal gráfico de guerra. Bien, en la época destacaron algunas personas, sin duda José Luis Pellicer fue el corresponsal gráfico más importante de España en el contexto de la última guerra carlista. Daniel Vierger también desarrolló una labor muy interesante, pero a ellos se unieron, a estos corresponsales gráficos profesionales, se unieron también algunos corresponsales amateurs, que desde los focos locales, desde los diferentes lugares, mandaron materiales que sirvieron después para que las revistas ilustradas realizaran estas páginas. Y uno de ellos es Nemesio Lagarde. Nemesio Lagarde ya venía colaborando con la Ilustración española y americana desde 1873. Pero va a ser en el contexto del bloqueo carlista de Pamplona cuando su labor como corresponsal gráfico de guerra adquiera mayor importancia. Y es que, concretamente el 8 de enero de 1875, la Ilustración española y americana publica esta página completa con escenas del bloqueo de Pamplona a partir de croquis del natural enviados por N. Lagarde. Esta fue un poco la prueba, o el material que abrió esa caja que permitió adjudicar la autoría de estos materiales a los hermanos o a Nemesio Lagarde en concreto. Y me he tomado la libertad de componer esto, es decir, la página del bloqueo de la Ilustración española y americana con esas acuarelas del mueble del bloqueo que sirven verdaderamente de boceto, de modelo para las planchas finales. Hay variaciones, hay modificaciones, por supuesto,
De hecho, había bastantes polémicas entre los corresponsales gráficos de guerra y los artistas de gabinete, que había ciertos de quién es la autoría. En concreto, estas planchas fueron realizadas por Marichal y por Balaca, dos de los grandes grabadores e ilustradores de la época. Bien, y no quiero terminar, y ahora ya sí voy a finalizar, sin destacar otra faceta de Nemesio Lagarde. La verdad que Nemesio Lagarde sorprende mucho como figura polifacética. No solo fue militar, miembro de la Guardia Foral, sino que además, y dibujante, sino que además, una vez termina la última guerra carlista, regresa a Toledo, se instala en Toledo, va a ser profesor de la Academia Militar, profesor de dibujo de la Academia Militar, y va a realizar una gran labor como ilustrador y como autor de lo que diríamos libros o ensayos sobre materias específicas técnicas militares. Y en concreto aquí tenemos el manual de Zapa que escribe él y que ilustra él, publicado ya en los años 80, 1886, un manual de Zapa que, por cierto, será citado por Nicasio Landa y por otras personas de la época, que, como digo, escribe él y ilustra él. Además, se pueden mencionar otras obras, Puentes Militares y Paso de Ríos, que publica junto con el comandante de ingenieros José Suárez de la Vega en el año 1886. Es una rareza bibliográfica. Un libro también muy interesante, Ideas generales sobre armas portátiles y descripción de los principales fusiles en uso. Un libro de 1896. Como digo, una figura, un autor, no solo miembro de la Guardia Foral, militar liberal, no solo acuarelista, corresponsal gráfico de guerra, sino profesor de dibujo en Toledo, en la Academia Militar, y además autor de publicaciones y de ilustraciones verdaderamente importantes en la época sobre materias técnicas militares. Bien, hasta aquí la disertación, esta charla un poco larga sobre los testimonios del bloqueo de Pamplona. He querido poner el acento, vuelvo a repetir, en estos testimonios. Creo que es importante, a la hora de acercarse a los acontecimientos históricos, echar mano, en primer lugar, de las fuentes directas, de las fuentes primarias, y en el caso del bloqueo carlista de Pamplona tenemos materiales suficientes para profundizar en qué sucedió en Pamplona y tratar de darle al bloqueo carlista de Pamplona la importancia que tiene, no como hecho aislado, sino como un hecho interesante o trascendental dentro de esas acciones militares en la zona norte durante la última guerra carlista. Repito, muchas gracias por su asistencia y espero verles en sucesivas ocasiones en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.